Bueno, entonces buenos días. Vamos a empezar la clase correspondiente al 4 de septiembre. En la última clase hablamos sobre qué propiedades tienen los límites de las sucesiones, sobre todo cómo puedo operar con ellos de forma algebraica, y eso me permitía calcular algunos límites de algunas sucesiones particulares. Hablé, por ejemplo, sobre la definición del número de Euler, que bien se puede definir como el límite de la sucesión 1 más 1 sobre n a la n, o la sumatoria de los inversos multiplicativos de los factoriales desde 0 hasta n. Cualquiera de las dos que deseen tomar como definición, pues es suficiente. Probamos que las dos sucesiones tenían el mismo límite, y ese era el número que íbamos a bautizar como e. Bueno, hoy vamos a hablar sobre valores de adherencia. Creo que voy a abordar como bastantes cositas, pero son un poco cortas, o sea, es como cortas. Voy a hablar de valores de adherencia de una sucesión, del límite superior, el límite inferior, sucesiones de Cauchy y límites infinitos. Esa es, digamos, la temática del día de hoy. Bueno, entonces empecemos con valor de adherencia. Entonces, ¿qué es un valor de adherencia? Bueno, la palabra adherencia significa, digamos, como que está pegado, ¿sí? Está adherido. Pero me gusta más pensar como que es imposible separar, ¿sí? Es un poco, eh, es decir, lo mismo, pero cuando yo digo que no lo puedo separar, básicamente lo que me estoy diciendo es que no puedo despegar el punto del conjunto, y eso quiere decir que cuando yo esté muy cerca del conjunto siempre voy a, digamos, a estar cerca o, digamos, de la sucesión. Bueno, voy a dar como los detalles ahora en un momento. Entonces, la definición formal, por supuesto, puedo dar la definición de otra forma y esto sería un resultado, o voy a dar la definición un poco siguiendo la idea del libro y digamos, básicamente luego vamos a trabajar mucho con esta caracterización que está en color naranja. Entonces, ¿qué es un valor de adherencia de una sucesión? Entonces, la idea es que un valor de adherencia es simplemente la convergencia de alguna subsucesión de la sucesión original. Entonces, la sucesión original puede que no converja nada, o sea, puede que no sea convergente, que no tenga límite, pero es posible que ella tenga subsucesiones convergentes. Ahora, no todas las subsucesiones tienen que converger al mismo valor, dependiendo, pues, por supuesto, de la sucesión. Entonces, cada una de esos puntos de convergencia de subsucesiones, piensa como que usted tiene una subsucesión, piensa en todas las subsucesiones posibles, quédese solamente con aquellas que convergen. Entonces, todos esos valores son los que llamamos valores de adherencia. Entonces, la primera observación, y quizás la más importante de todo lo que vamos a hacer, es esta que yo tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que en realidad significa un valor de adherencia? Entonces, la idea es como que yo me paro en un valor A y no importa, digamos, qué ventana de cercanía yo arme aquí, yo siempre voy a poder encontrar elementos del conjunto, elementos de la sucesión, perdón, aquí X o N. Pero voy a encontrar una cantidad infinita de términos. Ahora hay que entender bien esto, porque cantidad infinita de términos, no, en realidad no me refiero a cantidad infinita de xn's como elementos de R, sino más bien de posiciones de la sucesión. Más bien pensemos que es como una cantidad infinita que, de índices n, tal que los x sub n quedan aquí atrapados. Ahora verificamos un poco como cuál es la diferencia de esto con la de convergencia. Entonces, básicamente eso es lo que digo acá. Para mí es más una observación. Si para usted requiere hacer una demostración como tal, pues les dejo la tarea de escribirlo. Pero chequemos un poquito así rápidamente. Si yo tengo un valor de adherencia, entonces yo tengo una subsucesión convergiendo a. Entonces, cuando yo me pare, cuando tome una ventana aquí esto se llama una vecindad, si voy a llamarlo vecindad para no seguirlo llamando ventana de cercanía. Cuando tome una vecindad aquí, digamos, a distancia de epsilon de A, entonces yo sé que todos los elementos de la subsucesión a partir de cierto índice quedan atrapados en ese conjunto. Entonces estos números nk o los índices están yendo para infinito. Entonces no importa qué barrera, digamos en mayúscula, yo quiera eh,
establecer, siempre voy a encontrar un NK suficientemente grande, más grande que N, que se me va a meter ahí en ese intervalo. Entonces, digamos que eso es como la idea de esta dirección. Y si hago la otra dirección, entonces simplemente lo que yo voy haciendo es vecindades cada vez más pequeñas, y entonces voy a ir encontrando elementos de la asociación, tal vez saltando en sus índices, y ellos necesariamente van convergiendo a si yo voy haciendo, digamos, los epsilon tendiendo a cero. Entonces, como repito, para mí esto es más como una observación, eh, pero obviamente esa es mi percepción. Si para ustedes esto tiene más cara de un teorema y entonces hacen una demostración, pues es una demostración de sí y solo sí, pues la escriben, pero digamos los argumentos son los que acabo de dar. Bueno, eh, creo que aquí redacté un poquito qué es lo que quiere decir entonces que algo sea un valor de adherencia. Entonces, según esto, un valor de adherencia es un número A, tal que para cualquier epsilon mayor que cero, el que yo quiera, voy a encontrar una cantidad, o bueno, valores xn con los índices arbitrariamente grandes. Es decir, si usted quiere encontrar un índice más grande que 100, pues lo encuentra. Si usted quiere encontrar un índice más grande que 1000, lo encuentra ahí. Si quiere buscar un índice más grande que 100 millones, hay alguno. O sea, no puedo decir exactamente cuál es el índice que está, pero una vez que yo establezco una barrera, digamos, este es el n, esta es la barrera, yo encuentro un índice mayor que se me mete ahí en el intervalo a más epsilon, a menos epsilon. Entonces, esta es la primera observación. Muy importante, digamos, manipular el concepto de adherencia desde la definición, por supuesto, o sea, como la convergencia de alguna subsección, o, digamos, a través de digamos, de esta proposición aquí matemática que he colocado acá. Otra observación es que si yo tengo una asociación que converge a A, nosotros ya probamos que cuando una asociación converge a un valor, todas las subasociaciones convergen al mismo valor. Entonces, si una asociación es convergente, pues ese límite es el único valor de adherencia, no puede haber más, ¿sí? Repito, probamos que en una asociación convergente, todas las subasociaciones son también convergentes y además convergen al mismo valor. Entonces, según esta definición, pues no pueden haber más valores de adherencia. Entonces, vienen algunas preguntas muy interesantes. De pronto voy a ver cómo estuvo de tiempo, 7:16. Yo creo que sí, puedo dar un minuto como a esperar a ver si a alguien se le ocurre alguna idea y de pronto discutirlas un poquito. Si a nadie se le ocurre nada, pues simplemente pues quedan ahí para que las piensen. Si una asociación tiene un único valor de adherencia, o sea, digamos una situación parecida a las convergentes, entonces la asociación converge. O sea, si repito qué es un valor de adherencia. Piensen en todas las subasociaciones que tiene la asociación. Y ahora quédense con aquellas que convergen. Entonces, todas esas están convergiendo al mismo valor, porque estoy diciendo que hay un único valor de adherencia. Eso ya hace que la asociación sea convergente. Ahí les dejo la inquietud. Otra inquietud interesante. ¿Puede una asociación tener infinitos valores de adherencia? Eso también es una pregunta bien interesante. Y otra un poquito más interesante. Supongamos que esta es verdad, que sí, que es verdadero, o la respuesta es sí, bueno. Entonces, ¿será que una asociación puede tener una cantidad no numerable de valores de adherencia? Porque es que la sucesión, pues es enumerable, obviamente, por definición, ¿no? Pero ¿será que en los valores de adherencia puede haber una cantidad no enumerable? Entonces, bueno, 7:18, voy a esperar hasta aquí en mi celular. Son las 7:19, a ver si a alguien se le ocurre algo. Profe, Adelante, Yendi. pues la primera pregunta yo creería que no, porque si, o sea, si uno toma todas las subsucesiones que convergen y convergen en un mismo valor, bueno, pero ¿qué pasa con las subsucesiones que no convergen? Pues no se salen de ese, esa ventana de epsilon, diría yo. Entonces, no necesariamente quiere decir que el límite exista.
Muchas gracias, Yendi. Bueno, entonces lo que Yendi nos dice es una intuición, ojo, eso no responde a la pregunta, porque ustedes saben que en matemáticas, para decir que algo no pasa, pues tenemos que buscar un ejemplo, pero un contraejemplo. Pero Yendi ya nos dio la idea, o sea, construye un contraejemplo donde algunas subsucesiones convergen y hay, un ejemplo donde hayan subsucesiones convergentes y subsucesiones que no convergen. De pronto ahí se puede empezar a construir, pero Yendi vas por muy, muy buen camino. Eh, listo. ¿Alguien sobre las otras tiene algún comentario? Con respecto a Eh, la tercera. Perdón, Catalina, adelante. Y luego le damos la palabra a Esteban. Ah, bueno, pues yo creería que sí se puede tener una cantidad no numerable de valores de adherencia, porque si sabemos que la sucesión es numerable, por definición, podemos tener un conjunto que es no numerable y este puede ser su conjunto de alguno que sea numerable. A ver, espera, porque me perdí en tu razonamiento, Catalina. Disculpa, ¿puedes repetir otra vez? Bueno, que la sucesión es un conjunto numerable por definición, ¿cierto? Sí. Entonces, en el libro hay un teorema que saca como una intuición de que un conjunto que no es numerable puede ser un subconjunto de uno que es numerable. Entonces, Uy, espera, porque ahí me perdí. Tú dices, un conjunto no numerable puede ser subconjunto de uno que sí es numerable. sí, señor. No, eso es falso. Bueno, Eso es falso y te digo por qué. Eh, yo probé en clase que si tú tienes un conjunto infinito y quitas un elemento, entonces lo que queda tiene la misma cardinalidad. O sea, hay una biyección entre ese conjunto y el otro. Obviamente por un argumento de inducción, pues lo puedes repetir para cualquier cantidad finita. ¿Sí? O sea, para cualquier k, tomas un conjunto infinito, le quitas k elementos y ahí, digamos, tienes la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Hay una biyección entre el conjunto y el conjunto quitándole k elementos. Por un argumento un poquito más complejo, pero bastante similar, puedes quitar una cantidad enumerable. Entonces, si tú tienes el conjunto enumerable, ¿cierto? Y el subconjunto es no enumerable, entonces al subconjunto enumerable le puedes quitar una cantidad enumerable y sigue quedando no enumerable. Pero esa cantidad que quitas no enumerable la puedes poner en biyección con el conjunto todo. Entonces, si a ese conjunto le quitas todo, como todo es tu universo y es numerable, lo puedes quitar porque es enumerable, entonces te queda vacío, entonces estarías concluyendo que el vacío es no enumerable. Si de pronto tienes como el detalle de cuál es el teorema, en qué libro está la página, pues por supuesto que lo puedo revisar y lo podemos discutir. Pero a ver si entendí, tengo un conjunto numerable, entonces yo puedo tener dentro de él, o sea, un subconjunto propio que sea no enumerable. Eso, al contrario, sí, es decir, de hecho, cualquier conjunto infinito por dentro tiene un conjunto enumerable. Aunque ahí hay que usar el axioma de elección, pero pues, bueno, yo duermo tranquilo con ese uso. ¿Sí más o menos quedó claro, Catalina? sí, profe, voy a buscar bien el teorema para... Listo. Ahora, ojo con una observación, porque esto es lo chévere de discutir, porque de pronto a veces uno lee una definición y se queda con una idea. Los valores de adherencia bien pueden ser elementos, o sea, piensen en la asociación ahora como un conjunto. Entonces, los valores de adherencia bien pueden ser elementos de ese conjunto, como bien no lo pueden ser. Fíjense en las asociaciones convergentes. Entonces, por ejemplo, si yo tomo 1/n, eso converge a 0. Pero 0 no es ningún elemento de la asociación. Sin embargo, pues 0 por ser el valor de convergencia, sí es un elemento de adherencia de la asociación 1/n. Entonces, de pronto cuando ustedes piensan en los valores de adherencia, piensan que ahí está constituido por elementos de la asociación y eso no es cierto, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya discutimos un poco sobre el tercero. Voy a darle la palabra a Esteban. Adelante, Esteban. Tal vez aportando a ese tercer punto,
Sí, punto, adelante. yo pensaría hacer particiones de los naturales. Entonces, bueno, las ideales. Entonces, por ejemplo, consideremos una sucesión convergente, digo una sucesión acotada. Eh, si, si esa sucesión tiene varios puntos de adherencia, entonces yo puedo sacar eh, subsucesiones que convergen a cada punto. Pero esas subsucesiones se podrían ver, entre comillas, particiones y los vemos como conjuntos de los naturales. Yo creería que en ese sentido no habrían una cantidad no numerable de valores de adherencia. O Y sea que tú respecto a la dices que, segunda, espera. Entonces tú dices que la tercera es falsa, o sea que la respuesta es no. yo pensaría, O sea, no existen sucesiones, o sea, no existen sucesiones con una cantidad no enumerable. Ok, listo. y para la segunda, eh, 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 por ejemplo, considerar una sucesión y para cada par y las potencias de esos pares, hacer que la serie converja a ciertos valores distintos. Entonces, como existen infinitos primos, sí se tendrían infinitos valores de adherencia. Ah, ok, vale, listo. Entonces lo que tú haces es una construcción bastante interesante. O sea, lo que tú quieres es como construir muchas sucesiones. O sea, vas construyendo las sucesiones, ¿no? Bien, o sea, vas tomando como eh, como subsucesiones, tal vez los múltiplos de ciertos primos. Luego tienes que pensar cómo realizar las repeticiones, pero bueno, eso seguro se puede No, manejar. no los múltiplos, sino las potencias. Ah, las potencias, listo, vale. Entonces listo. Entonces, por ejemplo, que las potencias de 2 algo que convergen a algo, las potencias de 3 a otro algo, las potencias. Y luego hay que entrelazar como todas esas sucesiones para que quede una sola sucesión. Bueno, entonces esto tiene pinta de que sí. Pero entonces repito, para el primero, si es no, entonces necesitamos un contraejemplo. En este, si la respuesta es sí, entonces necesitamos un ejemplo, ¿no? Y en el último, si la respuesta es no, entonces necesitamos una demostración. ¿Listo? Entonces piensen en esas tres preguntas. Por supuesto que no son triviales, no esperaba que en 5 minutos me las resolvieran todas, pero van a tener el fin de semana y si lo desean, pues lo podemos discutir a través de WhatsApp, a través de los foros del campus o en la próxima clase. Pero digamos que son importantes para que ustedes se adhieran al concepto bueno, de adherencia. Bueno, vamos a hablar sobre qué es el LIMSUB y el LIMINF. No estoy muy seguro que estos conceptos se trabajen en los cursos de cálculo, pero sin embargo sí en los cursos, en todos los cursos de análisis se trabaja mucho con ellos. Porque es que cuando una sucesión converge, todo es bonito. Así la sucesión converge, pues todo digamos, todas las sucesiones convergen y convergen el mismo valor y eso es, digamos, como la situación más bonita, pero no es lo que pasa siempre. Y sí me interesa saber o conocer un poco qué tanto se mueve mi sucesión, o sea, como entre qué rangos se está moviendo. Ahora uno puede decir, pues listo, coja el ínfimo y el supremo de la sucesión como conjunto y ahí sabe, digamos, en qué rango se mueve. Pero recuerden que lo importante de la sucesión es su comportamiento sea infinito. Entonces, si a la sucesión yo le recorto los primeros 100 términos, ahí se me puede ir ese ínfimo y ese supremo que tomé de toda la sucesión y eso lo que me dice es que esos valores no están siendo redundantes. Entonces, lo que importa en realidad de una sucesión es entender su comportamiento a infinito, así no converja, así digamos, su comportamiento sea un poco errático. Entonces, estos valores lim sub, lim inf y los valores de adherencia son básicamente los que me dicen cuál es el comportamiento hacia infinito de la sucesión. Bueno, entonces para construir el lim sub y el lim inf, eso creo que los nombres asustan más de lo que es. eh, Simplemente vamos a hacer eso. Repito, cuando usted tiene una sucesión, o sea, una sucesión piensa que es como una cantidad de datos. Entonces, supongan que ustedes están tomando datos de algo y quieren tratar de ver qué pasa en el futuro. Entonces,
Supongan que están, qué sé yo, midiendo temperaturas de alguna cosa cada segundo y quieren tratar de predecir qué va a pasar en 5 años. Entonces, si de pronto a usted se le borran los primeros 60 datos, o sea, el primer minuto, pues eso no debería tener mayor relevancia para hacer una predicción a 10 años, ¿sí? Entonces, es justamente eso. Las sucesiones son una lista de números que está numerada o indexada con los números naturales, pero los primeros términos, pues si bien marcan el inicio de la sucesión, no son relevantes para entender el comportamiento infinito, ¿sí? O sea, piensen en lo que les acabo de decir. Si ustedes toman datos, un dato cada segundo, y quieren tratar de, digamos, toman datos durante un año cada segundo y quieren tratar de predecir qué pasa el siguiente año, pues si se les borran los primeros 60 datos, que son los del primer minuto, eso no debería tener mayor relevancia. Espero más o menos ser claro un poco con la analogía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar estos conjuntos XN. Ojo porque en matemáticas, yo no sé si lo hacen mucho en otros cursos, pero en análisis y en los textos es muy recurrente. Uno diferencia entre las minúsculas y las mayúsculas, ¿sí? O sea, las minúsculas pueden simbolizar algo y las mayúsculas algo totalmente diferente. Entonces voy a simbolizar con la misma letra X, pero ahora en mayúscula, estos conjuntos X sub n. Entonces, ¿qué es X sub n? Es tomar la sucesión, pero a partir del término en S. Es decir, si yo pienso en X100, es desechar los primeros 99 términos de la sucesión. Entonces, este conjunto Xn lo analizo, pero ahora como conjunto. O sea, él también forma una subsucesión, pero me interesa más como conjunto. Recuerden que hay una diferencia en la notación. Aquí uso paréntesis, aquí ya estoy usando llaves. Entonces, pienso en esto como conjunto, ¿cierto? Y entonces, para estos conjuntos, pues voy a tener uno por cada índice. Bueno, perdón, yo estoy trabajando con sucesiones acotadas. Entonces, estos subconjuntos trivialmente son acotados y al ser acotados, pues tienen ínfimo y tienen supremo. Solo que son ínfimos y supremos diferentes, ¿sí? O sea, para cada índice, pues son conjuntos diferentes y pueden ser ínfimos y supremos diferentes. Lo interesante es que estos ínfimos se van ordenando de forma creciente y estos supremos se van ordenando de forma decreciente. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, pues es porque los conjuntos son cada vez más pequeños. Es decir, si yo cojo X1, es todos los elementos de la sucesión. Pero si cojo X100, pues probablemente no son todos, porque, digamos, me estoy olvidando de los primeros 99, ¿no? Claro que piensen, por ejemplo, en la sucesión 1, 1, 1, 1, 1, 1, pues ahí todos los conjuntos X mayúsculas son todos iguales, ¿no? Así yo deseché los primeros términos, porque esto es como conjunto. Bueno, pero entonces lo que yo sí tengo es que cada XN, él contiene al conjunto siguiente, ¿sí? Es decir, los conjuntos cada vez son más pequeños posiblemente, bueno, o sea, o están contenidos. Entonces, al tomar menos elementos o posiblemente menos elementos, pues cuando uno toma ínfimos, los ínfimos crecen. Porque si el ínfimo estaba, digamos, obtenido por esos términos que estoy desechando, entonces el nuevo ínfimo tiene que necesariamente ser mayor o igual. Entonces estos números crecen y pues los supremos, digamos, por analogía, decrecen, pero pues pasa lo mismo, ¿no? Si usted tiene, por ejemplo, 100 elementos y mira el más grande y luego de los 100 elementos solamente va a coger la mitad, pues ese número que era el más grande tal vez lo desechó en los que no está considerando y entonces el nuevo supremo va a ser menor o igual. Entonces aquí pasa lo mismo, es decir, esas contenencias hacen que estos supremos posiblemente cada vez sean más pequeños, pero digamos de cierta forma sí establecen este orden y los ínfimos este orden. Y por supuesto, pues cada ínfimo es menor o igual que cada supremo, o sea que ellos de alguna forma quedan los As ordenados como a la izquierda de los Bs o los Bs a la derecha de los As. Entonces, esta es mi situación, ¿sí? Entonces, se me están generando unas nuevas sucesiones, solo que esta es no decreciente y esta es no creciente. Yo no puedo decir que esta crece, porque, repito, aquí todo esto es menor o igual, menor o igual. Y tampoco puedo decir que esta decrece, pero lo que sí puedo decir es que esta no crece y la de los As no decrece. Bueno, entonces, por el teorema de completez,
perdón, por el axioma de completez de los números reales, pues estos números tienen supremo y los b tienen ínfimo. De hecho, ellos son las convergencias de esas sucesiones, es decir, los a sub n convergen a su supremo y los b sub n convergen a su ínfimo. Entonces, esos números que de pronto están como por acá el supremo y por acá el ínfimo, son los que uno llama límite inferior y límite superior. Entonces, A es el que llamo límite inferior y B es el que llamo límite superior. Y usamos esta simbología, lim inf de la sucesión, lim sub de la sucesión. Si quieren de pronto, les da pereza como hacer todo ese trabajo y quieren, digamos, lucir un poquito más matemáticos, entonces simplemente me puedo quedar con esto. El lim inf es el supremo sobre todos los naturales, del ínfimo sobre todos los x sub k con k mayor o igual que n. Ojo porque aquí se invierte, ¿no? El inf es lo primero que yo tomo, pero luego tengo que tomar el sub. Y el lim sub es el ínfimo sobre los naturales del supremo sobre todos los k mayores iguales que n de los términos x sub k. Esto que yo tengo acá, que ustedes están viendo ahí en su pantalla, pues es exactamente lo mismo que definí ahora, solo que yo ahora lo hice por casos. Dije, vea, construyamos el conjunto xn, para cada unos xn construyamos el ínfimo, llamémoslos a sub n, y ahora para esos a sub n construyamos el supremo. Y acá lo mismo, este es el conjunto x sub n, toma el supremo, esos supremos llámelos b sub n, eso da una sucesión no creciente, entonces sobre ellos considere el ínfimo. Bueno, ahí está la definición. Bueno, hasta ahí, preguntas, sugerencias, ¿todo está bien? Todo bien, profe. Ok. Bueno. De pronto alguien por el chat que nos diga así, buenos días, estoy despierto, todo está claro. Bueno, esperemos a alguno que sea bondadoso y nos diga, sí, aquí estoy, no me he ido a la cama. Sí, Pues profe. aparte de Esteban. Joan, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe. ¿Usted ya se levantó? Ya es rato. ¿O ve la clase desde la cama? No, me hago en la cama y me quedo dormido. Ah, bueno, muy bien. Alejandro, buenos días. No te vi conectado al inicio. Por favor, no olvides marcar asistencia en el campus. Bueno, entonces continuamos. Entonces, ojo porque estas definiciones, créanme, de pronto aquí, a Esteban se le acabaron los datos. Bueno, tranquilo, Esteban, si yo me di cuenta que te desconectaste y luego te volviste a conectar. Eh, bueno, entonces, como les decía, lim sub, así de pronto si Esteban no vio rápidamente. Yo tomo los términos de la sucesión a partir de un n. Y a ese conjunto le calcule tanto el ínfimo como el supremo. Luego a todos los ínfimos le calculo el supremo y a todos los supremos les calculo el ínfimo. Y ahí está, lim inf, lim sub. Esa es la definición, muchachos. No se compliquen más. Si a ustedes esto les parece muy complicado, porque de verdad yo sé que lo es, y luego manipularlo puede ser un poco tedioso, pues no se queden con esta definición, quédense con la construcción. Repito, tomo los términos a partir de cierto índice y voy construyendo todos esos conjuntos. A esos conjuntos les calculo el ínfimo y el supremo, voy haciendo la lista de todos los ínfimos, de todos los supremos, y luego con todos los ínfimos tomo el supremo y con todos los ínfimos, con todos los supremos tomo el ínfimo. Así es, muchachos, no es nada más complejo. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejemplito aquí rápido. Esto que tengo aquí arriba son las definiciones. Entonces, pues, es lo que acaba de decir. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar bueno, aquí una observación. Por supuesto, el lim inf es menor o igual que el lim sub. Repito, porque en cada n, o sea, si usted fija el n, este es el ínfimo de un conjunto y este es el supremo del mismo conjunto. Entonces, necesariamente, pues este es menor o igual que este, ¿cierto? Ahora, ¿por qué sé que este es más grande que todos los AN? Entonces, ¿será que lo escribo? A ver, voy a escribirlo, pero tal vez de pronto lo borro. Profe, Entonces, yo sé,
Sí, adelante, Joan. Ah, escribió una pregunta en el chat. Alejandro dice, ¿por qué llamamos el supremo de todos los, por qué le llamamos el supremo de todos los ínfimos? Eh, no, yo creo que Alejandro se perdió. A ver, me voy a volver. Eh, yo tengo la asociación. La asociación es una lista de términos, ¿sí? Como conjunto, no sé, o sea, como conjunto puede ser finito, infinito, ahí no sé, porque recuerden que si la asociación repite términos, pues al verlo como conjunto, pues ya esas repeticiones yo no las veo. Pero yo lo que hago es mirar los conjuntos que se forman con todos los xn a partir de un momento. Entonces, claro, Alejandro, si yo tomo este conjunto, él tiene un solo ínfimo y un solo supremo. Pero luego yo cambio los conjuntos, es decir, yo miro por ejemplo, el x1 son todos los elementos de la sucesión. El x2 son todos, pero a partir del 2. Entonces, eso ya es otro conjunto. Como es otro conjunto, pues es otro ínfimo y otro supremo. Luego tomo x3, que son a partir del tercero. x3, x4, y a él le calculo el ínfimo y el supremo. Entonces, para el conjunto es un solo ínfimo y un solo supremo, pero ya tengo otros dos ínfimos y otros dos supremos de los conjuntos anteriores. Y así sucesivamente. Entonces, al final tengo muchos ínfimos, muchos supremos. A los ínfimos, como ellos forman una sucesión no decreciente, entonces tiene un supremo, a él le calculo el supremo, él va a ser único. Y a los supremos, ellos van formando una sucesión no creciente, entonces a eso le puedo calcular el ínfimo, y entonces va a ser un solo ínfimo, pero pues esos son los que llamo lim inf y lim sub. Listo, Alejandro, con gusto, no hay problema. Toma Eh, clase. Listo, ok, gracias, Joan. Entonces, ahora, lo que decía, ¿por qué sé que todos los Bs están a la derecha de todos los As? Claro, por supuesto, el Bn está a la derecha de la N, eso sí es claro porque este es el ínfimo y el supremo del mismo conjunto. Pero digamos que aquí lo que estoy diciendo es que cualquier B, o sea, cualquier B sub K, está por encima de A sub N para todos los N. Entonces, ¿por qué sé que pasa eso? Entonces, voy a explicarlo aquí muy rápido. Voy a hacerlo solo con un caso particular. Espero que se convenzan. Entonces, supongamos que yo tomo aquí B100. ¿Listo? Entonces, el B100 tiene que estar a la derecha de todos los As. Entonces, por supuesto, yo sé que él está a la derecha de la 100, porque son del mismo conjunto. Ahora, el A100 está a la derecha del A99, del A98, y así sucesivamente hasta el A1. Entonces, el B100 es más grande, o sea, ya sé que es más grande que el A100 y por supuesto que es más grande que todos estos. ¿Listo? Ahora, pero usted dice, ¿y por qué yo sé que el B100 es más grande que el A sub 200, por ejemplo? Entonces vamos a ubicar el A200. Entonces, el A200, vamos a hacerlo aquí un poco más grande. Entonces, el A200 está a la derecha del A100. Pero ¿por qué? O sea, yo de alguna forma tengo que garantizar que él no está por aquí, a la derecha del B100. Entonces, voy a dibujarlo por acá. Entonces, ¿por qué sé que no pasa eso? Ah, bueno, porque es que a la izquierda del B100 está el B200. Eso sí lo sé, ¿no? Porque la sucesión es no creciente. Entonces, aquí está el B200. Y el B200 sí sé que está a la derecha. O sea, si yo voy a ubicar si yo quiero ver dónde está el B200, pues él no está a la derecha del B100 porque él va decreciendo. Y entonces yo puedo decir, bueno, ¿y qué tal que esté de pronto por acá? Pero tampoco va a estar por acá a la izquierda del A200 porque el B200 es más grande que el A200 porque es el ínfimo y el supremo del mismo conjunto. Entonces él tiene que estar por acá. Entonces, al estar por acá, lo que está sucediendo es que el A200 es menor o igual que el B200 y este es menor o igual que el B100. Entonces, ahí ya concluí que el B100 está a la derecha del A200. Y así como lo hice con el 200, pues lo puedo hacer con el 2020, con el 5.300.000, bueno, con cualquiera. Entonces, cualquier B que usted fije, él está a la derecha de todos los As. Bueno, parece que no era tan trivial, pero ahí les dejo tarea escribirlo. Eh, pero bueno, digamos que la conclusión a la que quería llegar es esta. El lim-inf es menor o igual que el lim-sub. ¿Sí? Y es por esta cadena, digamos, de desigualdades que yo tengo aquí arriba. Quería mirar un ejemplo. Entonces miremos este ejemplo. Tomemos la sucesión
tal que los impares se comportan de la forma -1 sobre n. Bueno, aquí me tocaría sumarle 1 al índice y dividir por la mitad, ¿no? Y los pares se comportan de la forma 1 más 1 sobre n. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplito así rapidito. Ahí espero que ustedes me ayuden porque yo no soy muy bueno haciendo cuentas. Vamos a construir el conjunto x1. Entonces x1 sería 1 más 1, ¿cierto? Que sería el x1. Luego el x2 sería menos 1, que sería el x2. Luego el x3 sería 1 más un medio, si no estoy mal. Ah, no, perdón. Ah, yo lo estoy haciendo mal, perdón. Profe, ¿no era primero un -1 Sí, y sí, sí, perdón. uno? Los impares son los negativos, sí, perdón. Entonces, Ah, el x1 es menos 1, porque tengo que sumarle 1 al índice, que haría 2, sacar la mitad, sí. El x2 es par, entonces sería 1 más 1, ¿sí? Más 1 sobre 1, digamos. El siguiente sería menos un medio, sería el x3. Y el x4 sería 1 más un medio. Ah, bueno, bien. Yo creo que es más fácil ver lo que está pasando. Es menos 1, 1 más 1 sobre 1, menos un medio, 1 más un medio. El siguiente sería menos un tercio. El siguiente 1 más un tercio. El siguiente menos un cuarto. Después de menos un cuarto sería 1 más un cuarto. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ahí está el x1. Entonces, vamos allá, calculemos los ínfimos, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el A1? ¿Cuál es el ínfimo de todos esos números que están ahí? O sea, ¿cuál es el número más a la izquierda de todos? A ver, alguien por el chat. El -1, ¿no? El -1. ¿Listo? Entonces, ahí está el A1. Bueno, ahora vamos a construir el x2, pero entonces como no tengo espacio, voy a escribir aquí x2 y simplemente pues voy a borrar aquí el primer término. Entonces, ahora, entre los que me quedan, ¿cuál es el más negativo? -1/2. menos un medio. Menos, menos un medio. Listo, gracias, Gail. Ahora vamos a hacer el A3. Entonces, para el A3, pues vamos a poner aquí x3. Yo miro los términos, pero a partir del tercero. Entonces, el tercero, este ya no va. Y ahora miro cuál es el ínfimo. Menos un medio. Otra vez menos un medio. Bueno, así rápidamente, mentalmente, el A4 sería menos un tercio, porque justamente en el siguiente paso, pues yo borro ese mínimo, ¿no? Que en este caso son mínimos, pero... Entonces el x4 quita el menos un medio, entonces ya pasa a ser menos un tercio. Bueno, y luego el A5 otra vez es menos un tercio, porque ahí quito es uno positivo, bueno, y así sucesivamente. Entonces, esos A1s, esos As van creciendo. Eh, perdón que borre. Debe haber dejado como un espacio más grande. Bueno, entonces veamos qué pasó con los As. Entonces empecé en menos 1, luego menos un medio, luego menos un tercio, luego menos un cuarto, luego será menos un quinto. Este era el A1, este era el A2, pero también era el A3, si no estoy mal. Este es el A3, pero también es el A4, este sería el A5 y el A6, este sería el A7, también es el mismo A8. Bueno, y así sucesivamente. ¿Cuál es el supremo de todos esos números? Sería 0, ¿no? Exacto, muy bien, 0. Entonces, en este caso, en este ejemplo, el lim-inf de toda la sucesión es el número 0. Ahora, perdón, borro otra vez. Ahora veamos qué pasa con el lim sub. Entonces, otra vez voy a escribir el x1. Entonces, el x1 es menos 1, 1 más 1 sobre 1. Menos un medio, 1 más 1 sobre 2. Menos un tercio, 1 más 1 sobre 3. Menos un cuarto, 1 más 1 sobre 4. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver quién es el B1. El B1 es el sub de todos esos números. El número más grande
creo que es 2, ¿no? Sería este que está acá. Porque o sea, los negativos no entran a hacer competencia para el sub porque hay positivos. Entonces los negativos, olvidémonos. Entre los positivos, ellos se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces el más grande en este caso es 2. Ahora, ¿qué pasa si hago b sub 2? Entonces b sub 2 es tomar el conjunto, pero ahora a partir del segundo. Entonces, ahí no pasó nada porque lo que hice fue quitar un negativo. Entonces, este conjunto, el b sub 2, vuelve a ser 2. Pero en el siguiente paso, que es b sub 3, entonces ahora vamos a tomar, vamos a tomar el conjunto x3, y entonces en el conjunto x3 ya borro este término. Sería 3 medios. Exacto, se me fue el 2, entonces ya lo que me queda es 1 más 1 medio, así que es 3 medios. Bueno, ahí creo que el B4 uno se da cuenta que ya otra vez 1 más 1 medio, y luego el B5 es 1 más 1 tercio. Entonces fíjense que ellos van, ojo porque no van decreciendo, o sea, ojo porque hay que manejar bien el lenguaje. ¿Por qué no decrece? Porque aquel de aquí a aquí estuvo igual, y de aquí a aquí estuvo igual, pero no crece. Entonces uno dice que la asociación es no creciente. Entonces vamos a analizar qué pasó con esos supremos, a ver dónde quedaron. Entonces yo arranco en 1 más 1, luego paso a 1 más 1 medio, luego paso a 1 más 1 tercio, luego paso a 1 más 1 cuarto, y como la asociación es acotada, pues ellos no van a pasar de una barrera, ¿no? Que sería el ínfimo de Que los sería dígitos. 1, ¿no? Exacto, sería 1, porque siempre es 1 más algo y ese algo pues se está haciendo cada vez más pequeño. Entonces, en este ejercicio, en este, digamos, ejemplo, el lim sub de la sucesión es 1. Entonces, fíjense que es interesante, pues, que, digamos, que uno va como analizando la sucesión. Fíjense que eso sí es analizar el comportamiento infinito, porque como yo sé que los primeros términos se desprecian, pues los voy despreciando, digamos, de manera iterativa. O sea, desprecio el primero, luego desprecio el primero y el segundo, luego el primero, el segundo y el tercero, y así sucesivamente. Entonces, es muy interesante, me parece muy, muy, muy interesante la forma en cómo digamos, se definen estos lim sub, lim inf y, digamos, todo el papel que juega. Perdón, yo voy a acomodar aquí, con esto por acá. Bueno, les voy a dejar una tarea respecto de este ejemplo, porque yo creo, pero entonces como no estoy seguro, voy a dejarlo como pregunta. ¿Será que 0 y 1 son los únicos valores de adherencia? Porque por supuesto que estos son valores de adherencia, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? Fíjense que estos impares convergen a 0 y estos pares convergen a 1. Entonces tengo subsucesiones que convergen a esos ceros y 1. Entonces, por eso dije que eran valores de adherencia. La pregunta es si son los únicos. Pues ahí les dejo para que lo analicen. ¿Listo? Bueno, lo interesante es que en realidad eso que observamos es lo que pasa. De hecho, si yo tengo una sucesión, el lim sub y el lim inf no solamente son valores de adherencia, sino que el lim sub es el menor valor de adherencia posible y el lim sub es el mayor valor de adherencia posible. Entonces, entendamos qué es lo que quiero decir, o sea, entender el comportamiento de una sucesión al infinito. Entender que cómo se comporta la sucesión a infinito es de pronto mirar qué pasa con las subsucesiones de la sucesión, porque las subsucesiones son esas formas de yo crecer en los índices sin necesidad de recorrerlos sumando de a uno, sino haciendo saltos. Entonces, cuando yo analizo todas las subsucesiones posibles, pues
no todas tienen por qué converger. Las que no convergen, pues ya no puedo decir nada sobre el comportamiento infinito porque no convergen. Pero las que convergen son las que me crean los valores de adherencia. Entonces, como la sucesión es acotada, es normal pensar que esos valores de adherencia quedan acotados. Entonces uno dice, bueno, pero si están acotados, pues tienen supremo, tienen ínfimo, ¿cierto? Pero en realidad son máximos y mínimos, que es justamente lo que vamos a ver ahora. Y entonces, ¿cuál es ese mínimo y cuál es ese máximo? Bueno, esos son los llamados lim sub y lim inf. Y yo sé que, digamos, mi sucesión se empieza a acumular entre esos dos números. Ahora, yo no sé si se acumulen todos los números entre ellos dos. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, yo creo que los únicos valores de herencia son 0 y 1. Entonces, por ejemplo, el 1 medio ahí la sucesión no se acumula ni en ningún otro número. Pero por lo menos ellos, el lim sub y el lim if me marcan como esas cotas. Entonces vamos a probar este teorema. Entonces, obviamente lo voy a probar para el lim if, para el lim sub la demostración es completamente análoga. Y entonces lo que dice el teorema es que el lim if es un valor de adherencia, pero además es el menor valor de adherencia. Fíjense que en el enunciado no dice que es valor de adherencia directamente, dice es el menor valor de adherencia. Entonces aquí estoy diciendo dos cosas, que es valor de adherencia y que es el menor. Bueno, entonces yo voy a probar que es un valor de adherencia y pues digamos redacté la prueba, ahorita la vamos revisando poco a poco. Y para mostrar que es que es el menor valor de adherencia, pues voy a hacer digamos, voy a explicar, digamos, geométricamente los resultados. Recuerden que a ustedes después les toca hacer el trabajo de redactar, ¿sí? O sea, voy a alternar en mis demostraciones entre hacer la escritura formal y discutir las ideas para que ustedes también hagan lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, primero, pues aquí vamos a sacar un valor de adherencia. Entonces, recuerden lo que escribí por acá hace un momento al inicio. Sí, me voy a devolver en las diapositivas. Un número A es un valor de adherencia, sí, para todo epsilon y para cualquier n mayúsculo, yo encuentro un n minúscula mayor o igual que n, tal que el término x sub n está a distancia menor que epsilon de A. O sea, ojo porque esto lo que dice es que xn está entre A menos epsilon y A más epsilon, ¿no? Entonces, básicamente lo que está diciendo bien al inicio de la clase. Usted toma una vecindad alrededor de A, ¿cierto? Digamos, de distancia, voy a llamarlo de radio epsilon. Luego todo este vocabulario va a tener mucho sentido. Entonces, de radio epsilon quiere decir que alrededor de A establezco un radio, ¿no? Que es epsilon. Entonces, alrededor de A o en esa vecindad, no importa qué índice tan grande quiera yo encontrar, siempre encuentro un índice suficientemente grande, tal que el término queda ahí dentro de ese radio, dentro de esa vecindad de radio epsilon. Entonces, ¿cómo empezaría una prueba de estas usando esa observación? Pues yo tengo que empezar con un epsilon arbitrario, ¿no? Entonces, diga, consideremos epsilon mayor que 0. Ahora, como A es el sub de los AN, recuerden que el lim inf es el supremo de los ínfimos. Entonces, él es el sub de unos ínfimos, que los ínfimos los llame AN. Entonces, bueno, espero que ustedes, digamos, en los cursos anteriores hayan aprendido a manipular un poco el sub y el inf, pero la idea es como que si yo tengo aquí A y A es un supremo, entonces cada vez que yo me corra hacia la izquierda un poco, entonces aquí en el medio se me colan elementos del conjunto, ¿sí? Porque si no hubieran elementos del conjunto, pues todos los números que hay por aquí serían cotas superiores y menores que la menor cota superior. Entonces, ese siempre es el truco cuando uno maneja un supremo. Usted tiene un supremo de algo, córrase para la izquierda un poquito y ahí en el medio se le colan elementos del conjunto. Esa es la forma en cómo se trabajan los supremos. Bueno, entonces, como A es el supremo de los AN, entonces existe un índice, no sé cuál, 1.000.000, 2.000.000, no sé, pero tiene que existir un índice tal que ese A sub N0 está entre A menos epsilon y A, ¿sí? Porque recuerden que me corro hacia la izquierda.
Entonces, ahí estoy usando que A es un supremo. Ahora, como yo necesito para todo epsilon y para cualquier barrera n, mostrar que hay un n minúscula suficientemente grande, entonces yo tengo que involucrar ese n mayúscula arbitrario. Entonces simplemente digo, bueno, sea n mayúscula arbitrario. Entonces yo tengo que garantizar la existencia de ese n minúsculo. Entonces voy a hacer esto. Sea n1 más grande que el máximo entre el n0 que existe aquí porque se me coló cuando me corrí a la izquierda del supremo y el n que estoy intentando poner como barrera. Entonces sea n1 un entero pues más grande que estos dos. Entonces, ¿yo qué puedo concluir? Pues que a menos epsilon es menor que a n0, eso ya lo tenía aquí arriba, pero el AN1, como este índice es más grande, él está a la derecha del AN0. Recordemos que esos ínfimos van construyendo una sucesión no decreciente. Pero este es menor o igual que el supremo de todos, porque es el supremo. ¿Sí? Y este pues es menor que A más epsilon, obviamente, porque simplemente sume epsilon. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Que si yo tomo un índice más grande que estos dos, pues esa sub n más 1 está entre A menos epsilon y A más epsilon, pero de hecho está un poco, tal vez un poco a la izquierda de A. Ahora, bueno, explico, bueno, ¿por qué? Pues porque esta sucesión es no decreciente. Ahora, A sub n1 es un supremo, recordemos, ¿no? Entonces es el supremo de los elementos de la sucesión que tienen índices a partir de ese n1. Y otra vez, como es un supremo, pues cuando yo me corro a la derecha se me cuelan elementos del conjunto. Entonces, aquí estoy en el supremo y aquí me he corrido a la derecha de ese supremo. Entonces, ahí en el medio se me tienen que meter elementos. Entonces, ¿qué dice acá? Pues que existe un n en los naturales más grande que el n1. Recordemos que el n1 ya era más grande que el n mayúscula. Y además, pues lo que está pasando es que entre el A sub n1, o sea, entre el supremo y lo que me corro a la derecha, se me mete un elemento del conjunto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Tomo un epsilon arbitrario, un n mayúscula arbitrario, por muchas, digamos, conclusiones y, y uso de algunos argumentos. Sé que existe un n más grande que ese n mayúscula, tal que el xn está entre a menos epsilon y a más epsilon, que es lo que escribí acá. Y eso pues, es lo que quiere decir que hace a punto de adherencia de la sucesión. Bueno, antes de hacer la otra parte, que es el menor elemento de adherencia, eh, no sé, ¿quedó clara la prueba? ¿O quieren leerla y razonar pues un par de minutos? No tengo problema. O sea, Profesor, a mí no me quedó un poquito claro cuando cogimos el N1. ¿no te quedó claro cuándo? Cuando cogimos el N1, que era mayor que el máximo, el cero. Ah, no, pues tú tienes la potestad de construir. Ahora, ese es digamos, esa es la parte donde entra qué sé yo, el ingenio o la creatividad o el análisis del que está haciendo la demostración. Porque vean, yo tomo un epsilon mayor que cero, ¿listo? Entonces yo, como estoy en A y el A es un supremo, entonces yo me corro a la izquierda, o sea, tomo el A menos epsilon. Entonces ahí se me mete un N0, ¿listo? Pero yo tengo que garantizar que para todo n mayúscula arbitrario puedo encontrar un índice más grande que él que satisface algo. Entonces yo tomo mi n arbitrario. Entonces yo digo, bueno, ¿de dónde me voy a sacar un índice más grande? Entonces, pues, como ya tengo un n0 y tengo un n, pues también soy un poco como de la experiencia de uno leer y hacer pruebas de ese tipo. Entonces ya tengo estos dos fulanos, pues ahora voy a coger uno más grande que los dos. Eso lo puedo hacer, ¿no? Porque este existe. Entonces existe. Supongamos que el que existe es el 100. Y este n es arbitrario, yo lo escojo. Supongamos que ese n es el 53. Entonces, pues coja entre el 100 y el 53 un número más grande. Ah, que me gusta el 2020. Entonces, pues coja el 2020. Ya. Entonces ahí hay un n1. Ahora, con ese n1, ¿qué pasa? Entonces, aquí está el A sub 100, el A sub 2020 tiene que estar un poco a la derecha.
pero él tiene que estar a la izquierda de A porque A es el supremo de todos, ¿sí? Y A pues obviamente está a la izquierda de A más epsilon. Ahora, entre este y este, entre el A sub 2020 y A más epsilon, ahí en el medio se me tiene que meter un X sub algo. Ah, que se le metió el X sub 2 millones, bueno, no importa, alguno se debe meter. Y ese es el, el N que yo estoy buscando que existe. Entonces, el 2 millones, pues es más grande que el 50, o el 53, no creo qué número dije, que era el N mayúscula. Y satisface lo que estoy queriendo buscar. Ahora, que yo quiero cambiar el N mayúscula por otro, pues cámbielo. Entonces, pues usted cambia el N1 por algo más grande y para ese par de números o para este N1, pues va a existir otro N de estos, pero también satisface lo que busca. Entonces, por eso la conclusión es, no importa el epsilon que usted escoja, no importa el N mayúscula que usted escoja, siempre puede encontrar otro índice mayor o igual que ese N mayúscula, tal que ese término de la sucesión se me mete en el intervalo. ¿Mejor, Joan? Siempre es mucho mejor. Vale, Ah, ok. Eh, nadie, muchachos, a nadie, o sea, solamente Joan se quedó ahí con la duda. Una pregunta, perdón, me salgo de la clase. ¿Ustedes se conocen entre ustedes? O sea, bueno, no pregunto por Alejandro porque todo el mundo conoce a Alejandro, pero no sé, por ejemplo, Catalina conoce a Esteban, Joan conoce a Gayler. O sea, si ustedes conocen entre ustedes, no les dé pena participar, tampoco es que les esté preguntando. Ah, bueno, a Gayler no. Entonces, Gayler para la próxima clase, por favor, se le presenta a Joan. ¿Listo? O ahí por el WhatsApp. Se puede mandar una foto para que se conozcan. Bueno, vamos a analizar por qué es la menor cota, o sea, entre todos los valores de adherencia, A es el menor, o sea, no hay más. Entonces, aquí yo no voy a escribir, no voy a redactar la prueba, sino que no, lo vamos a hacer todo en un dibujo. A mí me encantan estas pruebas así. Por supuesto, ustedes como futuros matemáticos, vea, yo no se acuerda de Gayler. Gayler, mándale una foto, ahí no hay de otra. Bueno, me encantan estas pruebas porque aquí es donde de verdad uno empieza a ver cómo es que uno manipula los objetos y al final si uno tiene una prueba de estas, pues no es la prueba rigurosa, pero a partir de ahí uno ya puede redactar su demostración. Eh, sí, sí quiero como ser claro, obviamente en los exámenes ustedes pueden hacer sus dibujos, sus garabatos, lo que ustedes quieran, pero sí para yo poder entender los razonamientos que hagan ustedes y voy a necesitar pues, que hagan una redacción, una demostración formal, igual ustedes se están formando como matemáticos, ¿sí? Entonces ustedes tienen que imaginarse en cuando sean matemáticos, ustedes van a escribir artículos o van a escribir libros y en los artículos, en los libros, pues hay que escribir las pruebas porque el dibujo pues ayuda, pero no es la demostración. Entonces ese trabajo es como en lo que ustedes se van a formar un poquito en este curso. Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a hacer la prueba por contradicción. ¿Listo? Entonces yo tengo que mostrar, Mauricio, a ver por contradicción, no, a ver cómo la pensamos. Voy a escribir aquí un poquito. Voy a demostrar, o sea, voy a establecer mi línea, mi argumento lógico. Vamos a considerar un C que sea menor que A y vamos a mostrar y demostremos que C no es valor de adherencia. ¿Listo? Si yo logro hacer eso, pues todos los valores de adherencia serían mayores o iguales a A y entonces A sería el menor valor de adherencia. O sea, todos de acuerdo que si yo logro hacer esto que está aquí abajo, entonces la prueba queda finalizada. Por supuesto, profe. Listo. Bueno, entonces como C es más pequeño que A, eh, como C es más pequeño que A, y yo para qué puse la ventana a menos epsilon a más epsilon.
ya no me acuerdo. Bueno, entonces, como C es menor que A, yo no sé dónde está C, entonces voy a tener que borrar aquí. Claramente yo, que seguro de cuando preparé la clase pensé algo, pero ya ahora no me acuerdo, entonces voy a improvisar. Entonces, C está a la izquierda de A. Entonces, digamos que está acá. Es más, voy a hacer algo más dinámico. Vamos a cortar esto. Listo. Bueno, muchachos, perdón, yo soy muy perfeccionista y entonces, listo. Bueno, entonces vean, nosotros arrancamos con A. Entonces, hay una A, que es el lim inf, y yo sé que C está a la izquierda de A. Entonces, como C está a la izquierda de A, pues yo lo pinto a la izquierda de A. Entonces, ahora lo que voy a hacer es construir una vecindad alrededor de A que me excluya a C. Entonces, aquí yo construyo mi vecindad y yo tomo el epsilon adecuadamente para que C no me quede por dentro del intervalo. ¿Qué truco podemos hacer? Pues midan qué distancia hay de entre A y C y tomen la mitad, por ejemplo. Entonces ahí ya ese intervalo A menos epsilon, A más epsilon, deja por fuera a C. Entonces yo sé que A es, que es un supremo, un ínfimo. ¿Qué es lo que es A? ¿Quién me recuerda qué es A? O sea, El A es el supremo. lim inf. A es un supremo de ínfimos. Listo, es un supremo. Entonces, Porque, como es un supremo, entonces cuando yo me corro a la izquierda, se me mete un elemento del conjunto. Entonces vamos a dibujar por aquí. Entonces, por aquí se me mete un A sub n. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Porque él es un supremo. sí, Entonces, pero cuando yo voy a analizar un supremo, yo tengo que correrme a la izquierda, porque sé que a la izquierda ya no hay mascotas superiores. Si estuviera trabajando con un ínfimo, pues me corro a la derecha. Pero ahí se me mete un A sub n. ¿Listo? Ahora, ¿qué es A sub n? Buenas. ¿Qué es A sub n? mm, pues un elemento del conjunto, diría yo. No, 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 no. no. Ah, El sí, supremo de los Es de el ínfimo la de XN. X. Es un ínfimo. Entonces, A sub n es un ínfimo. Si él es un ínfimo, entonces los elementos del conjunto del que él es ínfimo, ¿dónde están? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha de Azul. A la derecha. Entonces, aquí a la derecha, entonces vamos a usar otro color. A la derecha están X, está XN, XN más uno. Bueno, ellos no tienen por qué estar ordenados, pero pues simplemente aquí voy a hacer punticos más bien. Entonces, a la derecha, de pronto alguno es el mismo a su n, ¿no? En ejemplos que hicimos ahora, eh, eso pasaba. Entonces, por aquí están, más bien voy a escribir acá, están los x sub k para todo k mayor o igual que n. Entonces, pero todos están o en a n o a la derecha. ¿Eso es claro para todos? Sí, pero Ah, que de pronto se me salen del conjunto. Pues tal vez. Yo no sé dónde están los elementos. Lo que sí sé es que están a la derecha. Muy bien, voy a hacer aquí una marquita que diga así. ¿Listo? Bueno, pero la clave aquí es que son todos a partir del índice n. Supongamos que ese índice es el índice 100. Entonces, todos a partir del 100 están a la derecha de la n. Entonces, ahora pregunto, ¿será que puede haber una subsucesión convergiendo hacia C? pues tendrían que ser los menores que n, pero pues Sí, no no, sé. pero no. Recuerden que en la subsucesión los índices van a infinito. O sea, por fuera, o sea, de aquí para allá,
solamente quedan una cantidad finita de elementos. Como sea, solo queda una cantidad finita de elementos, pues no puede haber una subsucesión convergiendo hacia C. Entonces no. Entonces, no, entonces C no puede ser valor de adherencia, que era lo que quería concluir. Alejandro dice que es no decreciente. ¿Qué es no decreciente, Alejandro? O sea, la demostración ya la acabé, muchachos. No sé, ¿tienen preguntas? No, profe, está muy claro pues no se puede. Sí, Alejandro dice que no decreciente, que no crece estrictamente, pero ¿qué, Alejandro? O sea, ¿qué es lo que no crece estrictamente o qué es lo que es no decreciente? O porque los XK o los XN, ellos no tienen por qué estar ordenados, ellos no tienen por qué ser ni crecientes, o sea, no es monótono. Lo que es monótono son la asociación de ínfimos, perdón, de supremos o de ínfimos, estoy haciendo el otro caso. Ellos sí sé que los puedo ordenar. Pero fíjense que yo lo que estaba usando es que este término es un supremo, entonces, al ser, perdón, un ínfimo. Al ser un ínfimo, todos los elementos están a la derecha. Bueno, en la N o a la derecha, o sea, pero están de aquí para allá. Pero todos a partir del término enésimo. Entonces, lo que me queda tal vez para que acercarse a C, obviamente ninguno de estos está cerca a C. Los que posiblemente estén cerca a C son entre x1 y xn-1, pero no más. Ahora, si él fuera un valor de adherencia, tendría una subsucesión convergiendo a C, pero no hay elementos, ya todos quedaron, digamos, limitados aquí por AN. Entonces, esa es la prueba, muchachos. Voy a esperar hasta que sean las 8:16 aquí en mi reloj, a ver si hay preguntas. Si no, pues sí, continuamos. 8:16. Bueno, claro, obviamente análoga para el límite superior. Ojo porque les queda tarea esto que yo expliqué, porque seguramente les toca ver el video después y a medida que yo voy hablando, pues ir redactando. Pero fíjense que tienen que hacer una redacción un poco como esta, ¿no? O sea, como dado C, construyamos este epsilon, entonces existe porque es un supremo, entonces bla, 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 entonces esto es mayor o igual que todo esto, menor o igual, bueno, ahí y entonces establecen la contradicción y es en la prueba. Pero fíjense que a mí me encantan estos argumentos porque es de verdad entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Claro que si alguien escribe esto, pues obvio que si no lo entiende es imposible que lo escriba. Pero cuando uno hace estos esquemas gráficos, ahí es cuando uno dice, listo, yo sé manejar un supremo, yo sé manejar un ínfimo, estos son dobles, son ínfimos de supremos o supremos de ínfimos, son un poco más complejos, pero digamos que la herramienta, la forma como ellos se manipulan es como lo he hecho acá. Bueno, tenemos otro teorema muy bonito y es que si tengo una sucesión acotada, entonces, perdón. No, espera, yo qué estoy haciendo aquí. Ya me acordé. En este dibujo de abajo yo les iba a explicar lo que iba a hacer aquí arriba. Y, y aquí en esta página, aquí pues iba a construir lo que hice. Con razón. Con razón aquí no estaba el 6 y me tocó ponerlo. Eh, bueno, entonces, perdón por ese lapsus mental. Porque esto ya lo probamos, ¿no? Entonces quería probar esto y iba a hacer el dibujo acá. Bueno, la prueba es análoga para el IMSO. Bueno, corolario de este teorema tan bonito que hicimos. Profesor, una preguntita. ¿Sí? Cuando dice es el mayor valor de asistencia, ¿es lo mismo que de herencia? No, muchachos, es que yo seguro estaba dormido y quién sabe qué escribí. Gracias. ¿Será que aquí, sí, aquí también cometí la misma? La verdad es que he descubierto, como ahora preparo las clases, he descubierto que mi mano escribe lo que quiere y no lo que mi mente quiere
que escribo. Bueno, listo, creo que ya. Muy bien, Joan, gracias. Creo que Joan está ahí atento leyendo las diapositivas. Bueno, corolario de este teorema tan bonito. Teorema de Bolzano-Weierstrass. ¿Quién recuerda qué dice el teorema de Bolzano-Weierstrass? O Weierstrass, bueno, la verdad no sé exactamente cómo se pronuncia. Pues yo lo que me acuerdo es que sea un conjunto, bueno, acotado pues, entre A y B, tengo A y B, donde f de A pues es negativo y f de B positivo o viceversa, pues f de B negativo y f de A negativo, entonces existe un f de C tal que va a ser una raíz o es igual a cero en algún punto. ¿Existe Un ese? momento, pero Joan, espera, calma porque me perdí. Estás hablando de funciones. Yo Ah, creo que estás mencionando como el teorema del ah, valor medio que tiene, no recuerdo cómo se llama, tal vez teorema de Weierstrass, pero Bolzano-Weierstrass lo vimos hace un par de clases. Esteban creo que nos está intentando escribir qué dice el teorema por el chat. No, hace un par de clases vimos el teorema de Bolzano-Weierstrass, decía que era uno de los temas más importantes del análisis. No hay problema, Joan, no te preocupes. ¿Quién se acuerda qué dice el teorema de Bolzano-Weierstrass? Que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente, ¿no? Exacto, muy bien, muy bien. Eh, Créanme que es de los teoremas más importantes y cuyas pruebas no son inmediatas, o sea, son de esos teoremas clásicos del análisis. De hecho, creo que les dije que en dimensión infinita no era cierto y tal vez ahí después ustedes tendrán que consultar un poco. Pero, pero fíjense que aquí termina siendo un corolario de este teorema que acabamos de probar. Analicemos por qué. O sea, el teorema de Bolzano-Weierstrass dice que toda sucesión acotada posee una subsucesión convergente. Entonces, si yo tengo una sucesión acotada, pues tiene lim inf y tiene lim sub. ¿Sí? Pues eso fue lo que estamos viendo. Pero demostré que el lim inf y el lim sub son valores de adherencia. La definición de valor de adherencia es que hay alguna sucesión convergiendo ese valor de adherencia. Entonces, pues ya, si la sucesión es acotada, tiene lim inf y hay una subsucesión convergiendo, ese lim inf es un valor de adherencia y por ser valor de adherencia tiene una subsucesión convergiendo a él. Ahí está, teorema de Bolzano-Weierstrass. Es más, de hecho, puedo enunciar un teorema un poquito más fuerte. Puedo decir que toda sucesión acotada, ojalá lo escriban ustedes porque no lo voy a escribir, toda sucesión acotada posee una subsucesión monótona convergente. O sea, yo puedo además esa subsucesión construirla de forma monótona. Y la monotonicidad viene de esta monotonicidad de los A sub n. Obviamente hay que construirla, ¿no? O sea, ahí ya les tocaría esforzarse un poquito por escribir la prueba, pero este teorema de Bolzano-Weierstrass pues tiene esa condición de monotonicidad en la subsucesión, pues se prueba como lo acaba de decir. O sea, la sucesión es acotada, tiene lim inf, el lim es valor de adherencia, y entonces ahí, por definición, hay una subsucesión convergiendo al lim inf. Pregunta. Eh, bueno, esta pregunta es medio tonta, pero ¿será que yo puedo decir que toda sucesión monótona tiene dos subsucesiones convergentes? No, no creo, profe. Bueno, de hecho sí, y tiene infinitas, porque si una subsucesión converge, todas las subsucesiones de la subsucesión van a converger. Ah, sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces por eso que era una pregunta tonta. Ahora voy a cambiar la pregunta. Si tengo una sucesión monótona, como tengo lim inf y lim sub, entonces tengo sucesiones, ambos son valores de adherencia, entonces tengo sucesiones convergiendo digamos, a lim inf y sucesiones convergiendo a lim sub. Entonces yo puedo decir que tengo, digamos, dos sucesiones. Es que si digo que dos subsucesiones diferentes, pues la misma respuesta ahora, ¿no? O sea, en realidad hay infinitas.
Pero digamos que puedo encontrar dos sucesiones con comportamientos diferentes, o sea, una yendo al lim zip y otra yendo al lim sub. Profesor, ¿podría repetir la preguntita? Es que como acá hay un ruidito no alcancé a escuchar. Entonces. Sí, o sea, la pregunta es, tengo una sucesión acotada. El teorema de Bolzano-Ballestas dice que hay una subsucesión convergente. La pregunta, ¿será que puedo encontrar dos sucesiones pues, convergentes, pero como a valores diferentes? O sea, como yo sé que hay lim-zip, lim-inf y lim-sub, pues, ¿será que yo sí puedo afirmar eso siempre? O sea, como que, Sí, bueno, Joan dice que sí, Alejandro dice que sí. Bueno, la respuesta es no. Porque yo no sé si el lim-if y el lim-sub son diferentes, a lo mejor son el mismo número. De hecho, si la sucesión converge, que es lo que tengo aquí abajo, si la sucesión converge, él tiene un único límite, punto de adherencia. Entonces, en ese caso, el lim-sub y el lim-if tienen que ser el mismo. O sea, no pueden ser números diferentes. ¿Sí? O sea, ya mostramos que el lim-if y el lim-sub son valores de adherencia. Cuando la sucesión converge, pues ese puede ser el único valor de adherencia, porque todas las sucesiones de una convergente tienen que converger y convergen al mismo valor. Entonces, pues si solo hay un valor de adherencia, pues en ese caso el lim-inf y el lim-sub tienen que ser exactamente iguales. Entonces, bueno, eso es como, son preguntitas, yo sé que medio confusas, también hay que, parecen trabalenguas porque tengo que usar muchas palabras similares, pero es parte como de entender bien qué es lo que está pasando con el límite inferior y el límite superior. Bueno, entonces tengo estos dos colorarios de este teorema. Créanme que este teorema a mí me gusta mucho porque tiene estos colorarios que son, bueno, sobre todo el teorema de Bolzano-Ballestras. ¿Alguien recuerda cómo probamos el teorema de Bolzano-Ballestras? Se construyó una sucesión muy rara, profe, con números. Eh, yo construí un Eso conjunto de también me índices acuerdo. que se llamaban los índices destacados, que eran como los Esos mismos. índices para los cuales un elemento digamos, ese elemento de la sucesión era mayor a todos los que venían después. Entonces, si se revisan un poquito, básicamente estaba construyendo estas cosas. Lo que pasa es que cuando ese conjunto de índices era infinito, ahí yo encontraba rápidamente la sucesión monótona y por eso tenía que converger. Y cuando no, entonces hacía un argumento por contradicción, pero cuando no, estaba entonces construyendo este. Entonces, la idea es como que devuélvanse a revisar la prueba y empiecen a ver estos elementos porque están ahí metidos, digamos, de manera bastante camuflada. La prueba, yo he dicho que de hecho era una prueba muy bonita, muy hábil, pero obviamente después de que ya uno conoce qué es el límite superior, qué es el límite inferior y conoce esta prueba que acabamos de hacer, pues como que uno le haya mucho sentido a la otra, como que uno dice, ah, pues sí, básicamente son lo mismo, pero aún, aún así la prueba no deja de ser bastante ingeniosa por la forma en cómo, digamos, no trabaja directamente con el lim inf y el lim sub, sino que lo hace de una manera un poco más ingeniosa. Bueno, voy a hablar de sucesiones de Cauchy, de esto no voy a hablar así como mucho. Básicamente voy a hacer como la definición, creo que estos dos teoremas y ya, luego hablaremos un poco más sobre sucesiones de Cauchy. Una sucesión de Cauchy es una sucesión que satisface esto que está acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ahí? La idea es como que cuando yo miro la sucesión de Cauchy, yo quiero analizar bueno, perdón, cuando miro una sucesión, yo quiero analizar su comportamiento hacia infinito. Si la sucesión se va acercando a un valor, o sea, como que hay un límite, un punto de convergencia, un límite, pues todo está bien. Pero si de pronto yo no sé quién es ese valor, porque digamos yo no sé a priori si está convergiendo o no, yo sí puedo fijarme un poquito en qué tan distanciados están los elementos. Entonces, obviamente, si la sucesión converge, pues los elementos entre sí tienen que irse pegando, o sea, como estar cada vez más cerca, ¿sí? Porque si, por ejemplo, si los elementos tuvieran siempre una distancia de uno, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, pues eso no tiene forma de converger.
porque están muy separados. Si ellos convergen, tienen que estar cada vez más juntos. Entonces, esa es como la idea de sucesión de Cauchy. Eh, Repito, esto viene muy bien cuando yo no tengo idea de si converge y mucho menos de si converge a qué converge. Era más o menos lo que pasaba en los números racionales, ¿no? O sea, en los números racionales podíamos tener sucesiones que aparentemente estaban convergiendo a algo, pero no estaban convergiendo a nada, ¿sí? Porque el límite era algo irracional. Entonces, una forma de uno empezar a analizar ese comportamiento sin salirse de los racionales es midiendo distancias entre los elementos. Yo puedo medir entre elementos consecutivos, pero eso no es tan eficiente. Entonces es mejor medir entre cualquier par de elementos con índices suficientemente grandes. Entonces la definición es, dado un epsilon cualquiera, existe un n mayúscula, tal que para cualquier par de índices mayores o iguales que ese n, pues los dos elementos están suficientemente cercanos, o sea, están a una distancia menor que epsilon. Entonces, eso es lo que quiere decir que una sucesión sea de Cauchy. Entonces, la primera observación, pues todas las sucesiones que convergen son de Cauchy, pues por lo que acaba de decir, o sea, al converger, yo obligo a los términos a estar muy cerca y entonces pues, debería ser de Cauchy. Ahora, ¿cómo es la prueba? Pues la prueba, si ustedes vieron, son dos líneas, es muy sencilla. Entonces, la idea es, supongamos que la sucesión converge a un valor A y pues tomemos un epsilon positivo, ¿sí? Como esto es un para todo, pues yo digo, bueno, sea epsilon positivo arbitrario. Y pues voy a usar la convergencia. La convergencia dice que existe un n mayúscula, tal que para todo n mayor o igual que n mayúscula, pues la distancia entre xn y su límite es tan pequeña como yo quiera. Pues yo puedo poner aquí epsilon, o puedo poner epsilon medios, o epsilon al cuadrado, o epsilon quintos, o la raíz cuadrada de epsilon. Entonces aquí puedo poner lo que yo quiera en términos de epsilon. No puedo poner epsilon menos 1, ¿no? Porque si epsilon es muy chiquito, epsilon menos 1 es negativo, pero cualquier cosa que dependa de epsilon y sea positiva la puedo poner acá. Bueno, entonces fíjense, para todo epsilon sea epsilon. Ya la convergencia me dice que existe un n, a lo mejor es este mismo que me va a servir para la demostración, para lo que quiero concluir, entonces vamos como bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de ver si este me funciona. Entonces, para todo n y m en los naturales, con m y n ambos mayores que n mayúscula. Entonces, yo, bueno, vamos a ver qué pasa cuando n y m son más grandes que el n mayúscula. Entonces, como los dos son más grandes que el n mayúscula, yo tengo esta desigualdad de convergencia para los dos. Es decir, xn está a una distancia menor de epsilon medios de a, pero el xm también, simplemente porque los dos son más grandes que n. Y para estimar qué tan distantes están esos dos términos, pues simplemente uso desigualdad triangular. Entonces, la distancia entre xn y xm es menor o igual que la distancia de xna más la xma. Y pues bueno, esto es menor que epsilon medios, esto es menor que epsilon medios, y epsilon medios más epsilon medios da epsilon, y ahí ya quedó la prueba. Vamos a chequear que estén todos los elementos, ¿listo? Entonces, perdón, dado epsilon arbitrario, existe un n en los naturales, existe, que por qué existe, eso es otro problema, él existe por la convergencia, pero existe. Tal que si n y m son mayores o iguales que Sn, entonces la distancia entre xn y xm es menor que epsilon. Pues ahí con resaltador les he mostrado que están todos los elementos que yo debía haber probado. ¿Sí? ¿Tienen la prueba, muchachos? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Sí, profe, está bien. Profe, pero entonces si uno irá con, digamos, raíz de epsilon, pues no hubiera dado menor que epsilon, ¿no? Ah, pues si no hubieran hecho el epsilon medios, aquí les hubiera dado 2 epsilon. Pero entonces, ¿usted qué hace? Usted define entonces sea epsilon prima igual a 2 epsilon. Y ya. Entonces, o sea, 2 epsilon es otro epsilon. ¿Sí, John? Sí, profe. Listo. Son los mismos trucos que uno usa en cálculo, es decir, epsilon, epsilon medios, 2 epsilon, epsilon al cuadrado, raíz de epsilon, todos son epsilons, o sea, todos son cantidades infinitamente pequeñas. Bueno,
toda sucesión de Cauchy es acotada. O sea, que las sucesiones de Cauchy pues tampoco es que son tan extrañas, ¿no? Entonces la prueba, tampoco es muy complicada. Entonces dice, vamos a tomar una sucesión de Cauchy y voy a tomar epsilon igual a 1. Ahora, ¿por qué epsilon igual a 1? Bueno, es porque funciona y ahora van a ver cuál es el papel del 1. Pueden ser 2 también o un medio, un epsilon constante. Entonces, por la definición de Cauchy, existe un número natural n mayúscula, tal que para todo par de índices mayores o iguales que es n mayúscula, los dos elementos de la sucesión están a distancia menor que 1. En particular, yo voy a tomar este m como si fuera el n mayúscula, ¿sí? Porque es para todos los índices. Entonces, supongamos que el n mayúscula es el 100. Entonces, usted puede poner aquí x200 y x2020, y ahí están a distancia menor que 1. Puede poner x 1.000.000 y x 2.000.000, están a distancia menor que 1. Pero puedo en particular tomar este m como el 100, o sea, como el n mayúscula. Entonces, en particular, la distancia entre xn minúscula y xn mayúscula es menor que 1 para cualquier índice n minúscula que sea más grande que el n mayúscula. Entonces, fíjense que lo que estoy diciendo es que alrededor del xn mayúscula, ¿sí? En una, digamos, vecindad de radio 1, están todos los elementos de la sucesión con índice a partir del n mayúscula, es decir, por fuera del intervalo solamente se queda una cantidad finita. Entonces, pues ya, ¿no? Es decir, miren cuál es entre todos los que se quedaron por fuera y los extremos del intervalo, mire cuál es el más pequeño, mire cuál es el más grande, y entonces todos los términos de la sucesión están entre esos dos valores que llamé alfa y beta. Entonces la sucesión está acotada. Fíjense que todos estos trucos a veces lo que hacen es armar una vecindad y meter ahí una cantidad infinita de la sucesión y que por fuera solamente me queden finitos. Como quedan finitos, usted puede, digamos, manipularlos. En este caso, mirar cuál está más a la izquierda y cuál está más a la derecha. Entonces, bueno, ahí ya, pues esa es la demostración. Bueno, voy a hacer este último teorema y es que toda sucesión de Cauchy tiene una subsucesión. Ah, no, mentira. Si yo tengo una sucesión de Cauchy y dentro de esa sucesión de Cauchy hay una subsucesión que converge, entonces toda la sucesión tiene que converger. Eso es interesante porque que la sucesión sea de Cauchy dice que los términos están cada vez más cerca, pero la sucesión tiene que estar acotada necesariamente, ¿no? Pues fue lo que acabamos de probar. Pero si alguna subsucesión se está acercando a un número A, pues como los términos están cada vez más cerca, pues también tiene que estar cerca de esa subsucesión. Entonces, eso obliga a que los términos también converjan o sea, todos, ¿sí? Eso no pasa en general, ¿no? O sea, si yo tengo una sucesión acotada y una sucesión que converge, pues la sucesión original no tiene por qué converger. Pero si ella es de Cauchy, sí, que es lo que dice el teorema. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba así muy rápidamente. Entonces yo quiero mostrar que xn converge a. Recuerden que lo que tengo que probar es que para todo epsilon mayor que 0 existe un n en los naturales, tal que para todo n mayor o igual que n mayúscula, la distancia de xn a es menor que epsilon. Estas cosas, muchachos, como las tablas de multiplicar. Entonces, si todavía tiene un poco de dificultad para recordar las definiciones, pues lo mejor es hacer una plana. Bueno, entonces arrancamos con epsilon arbitrario. Vamos a usar la definición de Cauchy. Entonces existe un n mayúscula, tal que para todo par de índices mayores o iguales que ese n, los términos están a distancia menor que epsilon medios. Este epsilon medios, pues yo lo ajusté, pero si no, epsilon, como quieran. Ahora, por definición, A es un valor de adherencia, ¿sí? Recuerden que si hay, los valores de adherencia son los números para los cuales hay subsucesiones convergiendo. Entonces, como yo estoy diciendo que la sucesión converge a, pues ya A se vuelve un valor de adherencia de la sucesión XN. Entonces, por ser valor de adherencia, yo sé que encuentro un índice N1, que lo puedo tomar sin pérdida de generalidad mayor que este N, mayor que el N que existe acá, tal que X sub N1 está a distancia menor epsilon medios de A. Sí, eso es definición, o sea, pues, bueno, no es la definición de valor de adherencia, sino la observación que usé después.
O sea, dado un epsilon y un n cualquiera, existe un índice más grande que está a distancia menor que epsilon de ese valor de adherencia. Entonces, es justo lo que escribí acá. Entonces, vamos a mostrar que la solución converge. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo un índice más grande que el n mayúscula y vamos a ver qué tan distantes están el término que tomé y el supuesto límite. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Pues uso desigualdad triangular. La distancia de xn a es menor o igual que la distancia de xn a xn1 de xn1 a A. Y este es menor que epsilon medios porque es de Cauchy. La asociación es de Cauchy, entonces estos dos términos están suficientemente cercanos. Y esto es menor que epsilon medios porque este A es un valor de adherencia y ya, pues es menor que epsilon. Y pues ahí ya tenemos todos los elementos. Chequemos a ver rápidamente. Da un epsilon arbitrario. Existe un n natural tal que si n es más grande que ese n natural, la distancia entre xn y a es más chiquita que epsilon. Ahí está la definición de convergencia entre lo que he colocado con resaltador. Bueno, y eso nos deja este super teorema. Toda sucesión de Cauchy converge. Veamos por qué. Si tengo una sucesión de Cauchy, voy a escribirlo aquí con enlace, pero les queda a ustedes de tarea. Ser de Cauchy implica que es convergente. Si es, perdón, eso es lo que quiero probar, perdón. Si es de Cauchy, entonces es acotada. ¿Sí? Ya vimos que toda sucesión de Cauchy es acotada. Ya sabemos que toda sucesión de Cauchy tiene una subsucesión convergente. Y el teorema que probamos dice que si hay solo una sucesión convergente, entonces converge. Y ahí está la demostración. ¿Quedó clara la prueba? Sí, profe. Gracias, Tom. Pregunta súper interesante. ¿Para qué definir sucesión de Cauchy si al final son las mismas sucesiones convergentes? O sea, si converge de Cauchy, si es de Cauchy, converge. O sea que no hay nada nuevo. ¿Por qué definir sucesión de Cauchy? A mí me parece interesante la propiedad esa de que si tiene una subsucesión convergente, entonces me parece Bueno, que eso es una puede buena ser, propiedad. sí, como una propiedad interesante. Eh, pero eso ya lo sabemos de las convergentes, ¿no? O sea, si una sucesión converge, todas sus subsucesiones convergen y convergen al mismo valor. O sea, Cauchy y convergencia en este momento es lo mismo. Entonces, o sea, piensen en cómo hace uno la matemática. O sea, ¿por qué creen o sea, por qué podría ser necesario definir Cauchy? O sea, si no estoy haciendo nada nuevo. Puede ser interesante que es una condición que te da convergencia sin saber quién es el límite, porque lo que hago es chequear qué tan distantes están los elementos de la sucesión cuando los índices son muy grandes. Pero pues aparte de eso, ¿por qué consideran que puede ser importante tener sucesión de Cauchy? O sea, yo bien hubiera podido decir, vea, si una sucesión cumple esto, entonces converge y ya, y no decirle que llama de Cauchy o cosas así. O sea, ¿por qué creen? O sea, ¿qué intuición les da? Cuando, cuando empecé a hablar de sucesión de Cauchy, di una pista, más o menos. Creo que vamos a necesitar más adelante, ¿no? Pues, No, o sea, Joan, ya demostré que ser de Cauchy y ser convergencia es lo mismo. O sea, piensen digamos, la forma en cómo uno hace matemáticas, porque es importante o porque puede ser relevante. Bueno, recuerden que al inicio yo les dije
que si yo estuviera en los números racionales, yo tengo sucesiones que convergen a un irracional, pero en realidad ellas no convergen, porque si estoy en los racionales, los irracionales no existen. Pero esas sucesiones son de Cauchy, simplemente pues porque sí convergen en un conjunto más grande. Entonces, la conclusión es, ser de Cauchy y converger es equivalente en los números reales, es decir, aquí importa mucho el conjunto donde estoy trabajando. Si yo trabajase en los racionales, no es lo mismo. O sea, habrían sucesiones de Cauchy que no convergen. Entonces, en realidad, no siempre toda sucesión de Cauchy converge. Todas las que convergen son de Cauchy, eso sí ya lo probamos, eso no depende de estar o no en los reales, pero no toda sucesión de Cauchy converge. Recuerden que yo demostré, o sea, la demostración que escribí en el láser es de Cauchy es acotada, si es de acotada posee una sucesión convergente. Ahí el axioma de completez es clave, si no, eso no se puede hacer. Entonces, el hecho de que Cauchy y convergen sean equivalentes es porque estoy en los números reales y tengo un axioma de completez. De hecho, cuando vean el curso de topología, uno define un espacio métrico completo como aquellos espacios en donde todas las sucesiones de Cauchy convergen, pero esa no es la regla siempre. ¿Listo? Entonces, sí son conceptos bien diferentes, solo que en ciertos espacios terminan siendo equivalentes y en esos espacios, pues lo que uno dice es que el espacio es completo, o sea, como que no hay huecos, ¿sí? Que fue la forma en cómo llegamos a los racionales. Entonces, es por eso que son importantes. Y la otra importancia fue la que dije, es decir, te permite saber si algo converge sin tener un candidato para el límite. Porque si ustedes se dan cuenta de la definición, es totalmente intrínseca a la sucesión. Mientras que si usted me dice, profesor, voy a demostrar que esta sucesión converge, lo primero que usted tiene que tener es saber a qué converge, porque en la definición de convergencia está el A. Entonces, si usted no tiene A, no puede demostrar que converge. Entonces, bueno, eso era como una observación, un razonamiento bien importante. Bueno, hasta ahí, sucesiones de Cauchy, no voy a hacer nada más de sucesiones de Cauchy. De hecho, en el libro Delgado, creo que no hablan de sucesiones de Cauchy, o al menos en el capítulo de sucesiones no las mencionan. Voy a mirar un momentico aquí en el índice. Aquí dice subsecuencia, secuencia. Ah, sí, se mencionan las sucesiones de Cauchy, página 35. Pero yo creo que... Ah, están los ejercicios. Bueno, ahí hay un ejercicio y se demuestra que toda sucesión de Cauchy es acotada, ya les hice la tarea. Demuestra que toda sucesión de Cauchy no puede tener dos valores de herencia distintos, pues claro, porque converge, ya les hice la tarea. Demuestra que si una sucesión converge, si solamente si es de Cauchy, ya lo probé. Bueno, ya les hice la tarea, muchachos. Entonces, pero sí es importante, vamos a trabajar con sucesiones de Cauchy más adelante y cuando estén en el curso de topología y en los cursos más avanzados de análisis, quizás análisis funcional, eh, las sucesiones de Cauchy es uno de los elementos que uno más trabaja en análisis. Entonces, sí es importante que los conozcan desde ya. Bueno, voy a terminar la clase con esta definición porque no hemos hablado de eso y es cuando una sucesión se dice que converge infinito. Es decir, no está convergiendo a un valor real, pero tampoco está siendo errática. Hay algo que yo nunca hablé, pues tengo todas por tiempo, igual ustedes lo conocen. Si uno tiene una sucesión alternante, por ejemplo, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, por supuesto que la sucesión no converge, pero se queda alternando, ¿no? Esto es muy diferente de la sucesión 1, 2, 3, 4, 5, que tampoco converge, pero crece sin cotas. Entonces, ese comportamiento de crecer sin cotas es una descripción del comportamiento en infinito. Por supuesto, la alternancia también, pero la alternancia, aquí dicen alternancia entre dos elementos, pero puedo tener alternancia entre un montón. Y de hecho, cuando respondan las preguntas sobre cuántos valores de herencia puede tener una sucesión, ahí ustedes van a notar que si hay alternancia, la alternancia puede ser muy errática, eso, digamos, no dice nada. Pero que la sucesión crezca sin cotas en sí es un comportamiento interesante. Entonces, eso es lo que uno llama como sucesiones convergiendo infinito o sucesiones con límite infinito.
Para mí, ellas sí están convergiendo, solo que están convergiendo en un conjunto más grande. Es decir, ustedes conocen los números reales y qué tal si les adherimos dos puntos que se llamen infinito y menos infinito. Entonces sería como unos reales extendidos que serían reales uniendo infinito y menos infinito. Es decir, son dos objetos abstractos ahí y simplemente yo los pongo. Es, es decir, es como que a los reales le voy a unir la carita feliz y le voy a unir la carita triste. Entonces yo lo puedo hacer, no pasa nada, es un conjunto, simplemente. Entonces aquí pasa lo mismo, le voy a adherir estos dos elementos y al adherirlos, claro que tengo que ver cómo los, o sea, yo puedo adherirlos como conjunto y no pasa nada, pero si quiero mantener estructuras de operaciones, de orden, pues me toca empezar a trabajar un poquito más, pero lo puedo hacer. Entonces, pero digamos que en esa extensión de los reales, estas sucesiones convergen, solo que convergen a infinito. Entonces, a mí, esto es más una opinión personal. Cuando yo digo que algo diverge, eh, pienso más es como en ese comportamiento errático de las sucesiones. Por supuesto que los libros formalmente dicen que esto diverge, que diverge infinito, ¿no? Después le ponen ahí el apellido, pero para mí es como si hubiera una convergencia, solo que es una convergencia infinita, ¿sí? Pero no quiero, diga, pronto confundirlos. Estas sucesiones no convergen simplemente porque no se acercan a ningún número real, pero sí tienen un comportamiento especial que vale la pena analizar. Entonces vamos a decir que una sucesión converge, perdón, tiene límite infinito, aunque luego diremos que diverge, escribiendo el límite, bueno, sobre todo en series. Cuando uno está en series, estas series que tienen límite infinito, igual uno las llama divergentes. Pero bueno, por eso digo, no quiero confundirlos, era más una percepción personal. Entonces, me voy a referir solo a lo que hice, digamos, a la anotación. Voy a decir que xn, flechita más infinito, o que el límite cuando n tiene infinito de xn es infinito. Si dado un m cualquiera positivo, siempre puedo encontrar un índice tal que a partir de ese índice, todos los términos de la sucesión superan a m. Es decir, como que la asociación crece sin barreras. O sea, usted quiere poner M2 millones, bueno, a partir de cierto momento toda la asociación es más grande que 2 millones. Quiere poner, qué sé yo, 1 millón a la 1 millón a la 1 millón, bueno, entonces a partir de algún índice la asociación es más grande que 1 millón a la 1 millón a la 1 millón. Entonces, eso es lo que quiere decir este símbolo que está aquí arriba o este símbolo. Bueno, algunas propiedades, digamos, son como algunas propiedades de estos límites infinitos, eh, pero no las voy a probar, digamos, como esas que la suma de los límites, el límite de la suma de los límites, son digamos, manipulaciones muy similares y en el libro están hechos con lujo de detalles y pues yo sé que ustedes las pueden leer. Entonces, la idea es, si una sucesión crece infinito y otra está acotada inferiormente, ¿cierto? Entonces necesariamente la suma converge infinito. Claro, porque estos números crecen, 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 y estos podrían intentar limitar ese crecimiento, sobre todo, por ejemplo, si son números negativos, muy, muy, muy negativos, pero entonces por eso la acoto inferiormente. Entonces, este número, por muy negativo que sea, no es más negativo que menos 100, qué sé yo. Entonces, pues este lo va a superar. Entonces, en la suma, esas sumas siguen siendo cada vez más grandes. Si xn tiende a más infinito y tengo una solución de sub n que está acotada, eso también es una acotación inferior, pero positiva, entonces el producto tiende a más infinito. Claro, si una solución tiende a más infinito, pues en algún momento todos los términos son positivos, porque pues, tengo que superar la cota 0 o la cota 1, por ejemplo. Eh, y cuando multiplique por otra, si esta otra tiene signos negativos, puede hacer que se inviertan las cosas. O si esta otra empieza a alternar entre positivos y negativos, también esto empieza a tener ese comportamiento errático, pero por los signos. Entonces, simplemente, más bien supongamos que esta en algún momento se vuelve positiva. Entonces, ahí ya no hay problema, el producto se sigue yendo a más infinito. Eh, bueno, perdón. Pero ¿por qué no? Yo dije que esta se vuelve positiva, pero no es suficiente, porque puede ser que esta se esté yendo a cero y entonces números grandes multiplicados por números muy pequeños a cero, muy cercanos a cero, puede pasar ahí cualquier cosa. Fíjense, por ejemplo, los números de la forma n multiplicado por k sobre n. Entonces, estos se están yendo a cero, este se está yendo a más infinito, pero el producto siempre da k. Y k puede ser 1, 2, 3, o sea que puede ser cualquier cosa.
Entonces, yo necesito que esto esté lejos de cero. Entonces, por eso el C es mayor estricto que cero. O sea, no solo positivos, sino alejaditos de cero. Bueno, si tengo una solución, digamos, positiva, pero lejos de cero, y otra solo positiva, que se está yendo para cero, entonces en los cocientes se están yendo para infinito. Claro, porque estos términos, digamos, están acotados por C, pero estos son cada vez más pequeños, porque tienden a cero. Y positivos, la parte de positivos es para evitar esa alternancia de signos más, menos, porque eso se podría estar yendo para menos infinito. Entonces simplemente lo de arriba está controlado, pero lo de abajo es cada vez más pequeño, positivo. Entonces el cociente pues son números cada vez más y más grandes. Eh, y si tengo una solución acotada y una que se está yendo a infinito, pues este cociente mm, yo creo que aquí es cero, perdón. Voy a revisar el libro, tal vez me equivoque escribiendo. Porque es igual a lo que dice arriba, más o menos. Pues. No, límites infinitos. Ah, sí, no me equivoqué. Aquí esto se va para cero. Perdón. Sí, claro, no tenía sentido. Eh, bueno, lo mismo, ¿no? Lo de arriba está controlado, lo de abajo son números cada vez más grandes, entonces los cocientes son cada vez más pequeños. Pero como les digo, estas manipulaciones, porque esto al final son propiedades que luego ayudan a manipular otros casos, las pruebas las pueden leer ustedes en el libro y no son difíciles, son cortas también. Entonces, me parece muy importante es como entender la lógica de lo que está pasando, ¿no? Que era lo que les estaba diciendo. Si, por ejemplo, ¿por qué necesito que este sea positivo pero alejado de cero? Bueno, es el ejemplo que les acaba de dar, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. La idea es que si esto, fíjense que si yn es más grande que c, 1 sobre yn es más pequeño que 1 sobre c. Y xn puede superar esta cota fácilmente, ¿no? Porque los xn van para infinito. Entonces el producto se va para infinito también. Bueno, listo, aquí solo dejé la definición. Vamos a analizar este ejemplo y con esto termino la clase. Me disculpo si de pronto me tomo un par de minutos más en la clase hoy. Analicemos, por ejemplo, qué pasa con estas funciones de este estilo. A sub n, perdón, a a la n sobre n, tomando a mayor que 1. Entonces vamos a probar que eso se está yendo para infinito. Es decir, las potencias de a crecen mucho más rápido que la función lineal, que es lo que está diciendo acá. Entonces, como a es más grande que 1, entonces a a la n lo puedo escribir como 1 más h a la n. Y no estoy usando exactamente Bernoulli, pero es una idea muy similar. Esto es más grande que 1 más nh más este término. Estos son los primeros tres términos de la descomposición digamos, de resolver este binomio, usando el teorema del binomio. Entonces, cuando divido por n aquí y voy dividiendo por n en cada uno de los términos, yo lo que concluyo es que a sub n sobre n es más grande que 1 sobre n más h, y aquí me queda n menos 1 medios por h cuadrado. Entonces veamos, esto se está yendo para cero, esto es propiedad arquimediana, esto es constante, entonces está controlado, o sea, toda esta parte es acotada y controlada. H cuadrado es, piénselo como la solución constante h cuadrado, es acotada, de hecho si quieren h cuadrado medios, y este se está yendo para más infinito. Entonces, todas estas operaciones, por las propiedades que hice hace un momento, pues están yendo para infinito. Y entonces lo que me queda es que esto se va para infinito, pero estas cantidades son también cada vez más grandes, entonces esto también se está yendo para infinito. Entonces, digamos que la prueba no es nada del otro mundo. Fíjense que estoy haciendo una comparación. Si esta supera cualquier barrera m, pues este que es más grande también supera cualquier barrera m, ¿sí? Simplemente transitividad. Ahora, lo interesante es que yo puedo intentar repetir la idea tomando más términos en la descomposición del binomio. Entonces, por ejemplo, a su n sería más grande que 1 más nh más n por n menos 1 sobre 2 de h cuadrado más n por n menos 1 por n menos 2 sobre 6 h al cubo.
Y entonces ahora puedo dividir no por n, sino por n cuadrado. ¿Sí? Obviamente esto solo vale si tomo n mayor o igual a 3. Entonces, divido por n cuadrado, entonces aquí me queda 1 sobre n cuadrado, h sobre n, pues ahí ya he simplificado algunas cosas. Aquí al dividirlo por n cuadrado me queda h cuadrado medios y me queda n menos 1 sobre n, pero lo voy a escribir como 1 menos 1 sobre n. Estos trucos ya lo hicimos cuando estábamos analizando la sucesión que converge a Euler. Cuando lo divida por n cuadrado, pues me queda h cubo sextos, 1 menos 1 sobre n, 1 menos 2 sobre n, y aquí me queda un n. Entonces resulta que todo esto es controlado. Bueno, de hecho, esto se va para 0, esto se va para 0, esto se va para 1, o sea que esto queda acotado. Las h son constantes, todo esto es acotado también, pero de acá se está yendo a más infinito. Entonces, usando las primeras dos propiedades de las que hablé ahora, pues todo se está yendo para infinito. Entonces, la conclusión es que las potencias de A van a infinito, pero van mucho más rápido que las funciones cuadráticas, ¿sí? Porque aquí tengo n cuadrado. Y bueno, puedo seguir repitiendo el argumento ahora con n cubo, con n a la 4, con n a la 5, y entonces lo que concluyo es que a sub n sobre n a la p tiende a infinito, o sea que las potencias de A crecen mucho más rápido que las potencias pésimas. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que esta función, que es como una exponencial, crece mucho más rápido que todos los polinomios. O sea, siempre esto va a tener límite infinito. Y les dejo aquí de tarea una que crece más, demostrar que hay una que crece más rápido que la exponencial, que son los factoriales. Entonces aquí les dejo de tarea demostrar que esta sucesión converge a infinito y entonces empiezo a establecer como órdenes de llegada al infinito. Entonces el n factorial llega mucho más rápido que las potencias de A y las potencias de A llegan mucho más rápido a infinito que cualquier polinomio. Entonces son como órdenes de crecimiento. Cuando estemos hablando de funciones, pues allá hablaremos un poquito como con más detalle de esos órdenes. Pero mi idea era como mostrar, fíjense que lo que estamos usando es ideas muy similares a cuando usamos Bernoulli, y usando las propiedades anteriores y voy teniendo como algunas conclusiones, algunos casos particulares de sucesiones que van a infinito y que luego más adelante me van a servir para hacer comparaciones. Y esta les queda de tarea. Bueno, muchachos, 9:01, me pasé solo un minuto. Hasta aquí llega la clase, entonces voy a parar la grabación.